Buenas tardes. Nos hemos reunido acá, en esta jornada de Chile Poesía, para acompañar y celebrar junto a nuestro amigo Mauricio Medo su libro Manicomio, que fue publicado primero en Chile por Calabaza del Diablo. Decía que estamos acá juntos para celebrar y presentar un libro que primero apareció en nuestro país, en Chile, por Calabaza del Diablo, que es Manicomio, de Mauricio Medo. Vamos a leer, a presentarlo, después Mauricio nos leerá de este libro absolutamente extraordinario. Y voy a partir yo pidiendo una disculpa por anticipado. Probablemente en un momento vamos a tener que retirar. Por favor, les pido excusa. A veces el trabajo de la poesía es algo, entonces, pero Mauricio sabe que soy un devoto, como lo voy a estar de los nombres de la vida. Manicomio, Mauricio Medo. Manicomio de Mauricio Medo es una de las mayores conquistas de la poesía en nuestro idioma. Puede exhibir de aquellas zonas que anidadas en el fondo del humano no habían encontrado una lengua que los expresara. Para hablar entonces de este poema, tenemos que retroceder a aquellos momentos en los cuales la palabra, el más peligroso de los bienes, se escinde entre el mito y la historia, entre la imagen y la razón, y volver a situarnos en la derrota civil de la poesía, es decir, en ese nudo ciego que a partir de Platón decretó la expulsión de los poetas de la comunidad de los hombres. Lo que Mauricio Medo nos muestra acá en este Manicomio es, antes que nada, una gran metáfora de la expulsión de la poesía, una de las más lúcidas y poderosas que hoy podemos leer, y cuyo correlato, pienso, hay que buscarlo en Rimbaud. El punto central desde el cual se levanta Manicomio es el mismo punto que se abre por primera vez en Occidente en una temporada en el infierno: el confinamiento por parte del poder de todas las potencias desarticuladoras y liberadoras del lenguaje. Sabemos por Foucault que en la modernidad el manicomio viene a ocupar el lugar de los leprosarios, y que será ese lugar donde todas las reservas de fantasía, de pulsión, de fiesta y muerte del discurso son recluidas. Lo que esta obra de Medo nos muestra es que el papel del poema es, en primer lugar, constituirse en el manicomio del lenguaje, recibir allí a todos los expulsados de la razón, a todos sus mendigos y sus ángeles, a sus criminales y místicos, otorgarles un sitio y, en segundo lugar, liberarlos, para que sea entonces ese pequeño representante del poder, el lector, el que, contaminándose de esas palabras santas, malditas, alucinadas, pueda reconocer los trazos de una libertad hasta ese momento desconocido. Es la libertad del poema. Asistimos así como lectores a la escenificación de un palimpsesto donde los personajes de Manicomio, los personajes que aparecen en este libro, son alucinantes. Mandril, Gilda, Carol, Francesca, el falso Ginger, Alicia, Virgilio, etc. Doc, y todos los que allí comparecen hacen presentes residuos de idioma, de lenguajes, de textualidades, moviéndose con una potencia tal que, junto con mostrarnos el subentendido metafísico de todas aquellas narraciones que llamamos historia, dibuja un nuevo escenario, lo que podemos todavía denominar escritura. Así esta obra se vuelca permanentemente sobre sí misma, negando cualquier concepto de límite o de término, y continúa, y es continuada por el infierno de Dante, por la cita recuperada en el infierno, por los cantos Mantoror de Rocomón, por los cantos pisanos de Baum, por el aullido de Ginger, por el teatro de la crueldad, Antonio Artaud, mostrándonos de paso la simultaneidad esencial de todas las escrituras. El instante que escribe Dante es el mismo instante que escribe Homero, que escribe Virgilio, que escribe el poeta Conte, que prepara su primer libro. Y que escribir es poner en juego todo el universo de los textos en su absoluta contemporaneidad. La escritura es la negación de la historia, pero solo el poema puede hacer esa crítica extrema,
Él niega el tiempo y es a la vez el tiempo. Su consistencia es precisamente esa marginación absoluta de la comunidad donde sí existe la narración, el pensamiento, la crítica literaria. Es esa alteridad donde se sitúan los personajes manicomios, es también la alteridad del poema. Quien escribe suspende su vida y por ende suspende también la muerte. Y esa es la comunidad confinada de la poesía, donde todos los poetas comparecen exactamente en el mismo instante y donde tanto la idea de la influencia, como lo presenta Harold Bloom en su sobrevalorado canon, como la noción de imperfecto, se ven radicalmente sobrepasadas. Todo gran poema es todos los poemas. Manicomio, como toda gran poesía, desmiente la noción de un autor único, de un poema único, para hundirse y multiplicarse en el mar general del aula, en esa primera gran escritura que es la oralidad. Pero acerquémonos un poco más al personaje manicomio, los que nos plantea su vertiginoso jerinismo, sus distorsiones sintácticas, sus quiebres significantes, su hibridación de los lenguajes llamados culto por los populares. Dante es un alienado en el manicomio y a la vez es Dante Alighieri. Es que la distinción entre lengua escrita y lengua hablada no es tal, y que ambas son escrituras del primer lenguaje, el gestual. Pero ese lenguaje, aquel que devina en conciencia, sigue siendo el único campo donde locura y razón corran absolutamente sus fronteras. El habla es la escritura del gesto, y por ende toda habla es metafórica. Un loco lo sabe, por eso su discurso carece de doblez. Lo que Manicomio nos está mostrando es que un ser razonable solo puede poseer un nombre, un demente no. Él está poseído por él o los nombres. La ilusión metafórica del hombre razonable consiste en la creencia de que él puede ser representado por un nombre. El realismo del loco es que él representa al nombre. En el primer caso, un nombre, aquel por el que se conoce un hombre razonable, es siempre un vacío que él debe llenar con sus expectativas: ser famoso, tener dinero, ser un buen padre, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso razonable es el vacío operando sobre el vacío. El hombre razonable no actúa el nombre, por el contrario, pasa la vida actuando para decirle un significado a su nombre, para llegar a tener un nombre. El alienado que dice ser Napoleón pondrá su nombre, pero esta cosa está leyendo una enreda. El alienado que dice ser Napoleón pondrá su mano entre los botones de su chaqueta y actuará según el nombre. Los personajes del libro, al preguntarse quiénes son, qué es tener un nombre, qué es llamarse, nos devuelven a esa lengua de señas, de balbuceos, de gruñidos que está en el origen del humano y simultáneamente a la desconcertante traducción y tradición de las palabras. Cito: soy aún la blonda niña que sin poseer deseos sedujo al preceptor, o soy el otro, a quien llama mam, pero fi, lo hablado, su dulce voz de los cielos, perdóname Mauricio, lo leve. Y su lengua se extiende a nosotros, sus lectores. En el vértigo de los nombres, estos no hacen distinción entre las categorías que nos impone lo razonable. El poema borra sus confines para extenderse por el cuerpo de todas las escrituras, de todos los nombres, entregándonos un infinito de sentidos, de vidas posibles, de relaciones, donde la metáfora es finalmente el lenguaje, esto es, el océano incolmable de todas las posibilidades de la enunciación. Es esa la crítica radical de la poesía. Su marginación no es otra cosa que la cara actual de una exposición ancestral. Hoy esa crítica, el de la poesía, es una crítica a la economía y su único argumento, el más poderoso, fuerte para los poetas de Baudelaire, es que la poesía no se vende, que la poesía no se vende. Pero hay que entender eso, la poesía no se vende. Sus tirajes exiguos, la ausencia de lectores es la condición de la poesía misma hoy en día. Ella no puede sino no venderse, porque le tocó cruzar por lo más despreciado, por lo más desesperado, por las zonas más excluidas del mundo. Su parentesco es más que nunca con los olvidados y recluidos de la tierra. Y es posible que esa reclusión sea la estación más desoladora que los poetas han debido cruzar desde que fueron expulsados del reino de este mundo. Si a los poetas les tocó en un momento inventar el futuro, darle su comienzo, Isaías, Homero, Virgilio,
Ahora les tocó ser los sostenedores de la agonía del lenguaje. Pocas obras han instalado tan poderosamente en esa tarea de la poesía hoy como este libro, como este poema. Lo proverbial es que manicomio no se...